Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Tengo un tema que compartir con usted en esta hora y es este: lo habitual mata lo sobrenatural. Voy a repetirlo: lo habitual mata lo sobrenatural. Fíjese que en el Salmo 103:20 dice esto, hablando sobre el ángel y su misión. Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Según la Escritura, amado, todo aquel que porta un mensaje de Dios es un ángel. Porque vuelvo al punto, la palabra ángel significa mensajero. Alguien que no tiene un mensaje propio, sino que es algo que se le ha confiado para darlo a conocer. Y así como hay ángeles celestiales, también la Escritura habla de ángeles de carne y hueso. Y son todas aquellas personas que compartimos palabra de Dios a nuestras congregaciones. Fíjese que en Apocalipsis capítulo 2, quiero que vaya conmigo rápidamente. Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesucristo se dirige a las 7 iglesias, Él no lo hace directamente a la congregación. Él lo hace a través de un intermediario que la Escritura señala como el ángel de esa iglesia. Pero ese ángel de esa iglesia, no vaya a creer usted que es un ser celestial, ¿verdad? Bueno, usted creo que sabe lo que estoy queriendo expresar. No, me refiero, hermano, cuando la Biblia habla que escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo al pastor de la iglesia. Al pastor de la iglesia. Por eso es que vemos aquí la introducción en cada iglesia lo siguiente. Solamente quiero ver 2 versículos de diferentes iglesias, porque si usted ve más adelante se va a dar cuenta que en todas se introduce así. Se dirige al ángel de la congregación, es decir, al portador de la palabra de Dios en ese lugar. Dice Apocalipsis 2:1: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, y empieza. Mire ahora el mensaje a Esmirna, el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y así nos podemos ir al versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, etcétera. Así es la forma como se introduce, ¿verdad?, Jesús dirigiéndose a su iglesia. No lo hace de una forma directa a la congregación, sino que se dirige al responsable de esa congregación, que es todo pastor, hermano, que está presidiendo una congregación. Para Dios es un ángel. ¿Pero por qué? Porque vuelvo al punto, según las definiciones que hemos estado considerando, un ángel es simplemente aquel que porta un mensaje ajeno, es decir, que no es de él, y lo da a conocer públicamente. Simple. Amén. Va. Fíjese bien. Por lo tanto, cuando en la revelación se ve a un ángel tratado con indiferencia y no dándole el lugar que le corresponde, no es a él a quien se le está desairando. No es a él al cual se le está tomando de una forma indiferente, sino que es al mensaje que porta. ¿Me escucha?
Ese es el punto que debemos de tener aquí el enfoque. Repito, hay muchas manifestaciones de Dios, pero el sueño va enfocado precisamente a la forma como yo trato, cómo me comporto al escuchar palabra de Dios. Que lamentablemente no la estamos reverenciando, hermano. No le estamos dando el lugar que le corresponde en nuestras congregaciones. Y es allí precisamente donde tenemos que tener un gran cuidado. Note que el problema que se observa en ese sueño no es que la gente ignorara lo sobrenatural que había en ese ser. Porque de hecho la servidora inmediatamente dijo: ese no es ningún extranjero, ese es un ángel. El problema, fíjese bien, el problema no es que nosotros ignoremos lo sobrenatural. El problema no es que en nuestras congregaciones no sepamos que la presencia de Dios se está moviendo a través de la exposición de la palabra. El problema es que muchas veces no la reverenciamos, no la respetamos y nos comportamos como algo indiferente. Cosa que debemos de cuidar, hermano. Y es allí la cosa. Nosotros estamos tan habituados a escuchar palabra de Dios de la boca de un ministro de X congregación que perdemos de vista lo sobrenatural de ese mensaje. ¿Me escucha? Yo estoy consciente que cuando me escucho, cuando me siento a escuchar palabra de Dios, obviamente es una palabra sobrenatural. La palabra de Dios es una de las más grandes manifestaciones de su presencia. De hecho, en Génesis 1, la primera manifestación que se ve es esa: el Espíritu moviéndose al compás de la palabra, poniendo orden donde hay caos. Así que la exposición de la palabra de Dios es una de las más grandes manifestaciones de la presencia de Dios en nuestras congregaciones, pero la más afrentada y la que más se trata con indiferencia, a la que más, hermano, no se le da el lugar que le corresponde. Y allí es donde se cae en ese pecado de deshonrar no al ángel, no al portador de ese mensaje, sino al mensaje en sí. Cuidado con el pecado de la indiferencia a la palabra de Dios. ¿Y cuál es este pecado de la indiferencia a la palabra de Dios? Bueno, cuando la oímos, fíjese bien, cuando la oímos, pero no llevamos ese conocimiento a la práctica. Ahí estamos haciendo ¿qué? Del mensaje. Lo estamos pisoteando. Porque si se nos presenta una personalidad de que usted respeta y le dice: haz esto, ¿acaso usted no lo hará? Por respeto a esa persona. Los que están trabajando no me van a dejar mentir de que nos debemos a superiores, ¿no? Y cuando ellos dicen que hay que hacer algo, uno hay que hacerlo. Y uno no puede estar así de distraído platicando con otro cuando ellos están hablando, porque es una falta de respeto. Uno llega a un punto, hermano, que cuando está con esa clase de personalidades, ¿verdad? Está inmediatamente captando la orden e inmediatamente uno está presto para ejecutarla. Pero no lo hacemos en nuestras congregaciones. A pesar de que sabemos de que esta palabra es del mismo Dios Todopoderoso. Porque ¿quién discute que la palabra de Dios, que la Biblia no es la palabra de Él? Si nadie la discute. Nadie discute eso. Yo creo que nadie de aquí
pone en discusión que esto es palabra de Dios. Pero ¿por qué en la práctica no le damos el lugar que le corresponde? Estamos conscientes que viene de algo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Dios no es hombre, no es un mortal como nosotros, es sobrenatural. Y si a la gente mortal de carne y hueso yo le doy respeto y reverencia a las órdenes que me dan, cuánto más a aquel creador del cielo y de la tierra. Pero parece ser de que a pesar de saber todo eso, nos habituamos tanto a sentarnos y escuchar y hasta disfrutar una enseñanza, pero nos quedamos allí sin responder a la orden, al mandato, al consejo que se nos está dando. ¿Y eso qué es? Irrespeto, indiferencia a la palabra de Dios, hermano. ¿Me escucha? Aparte de otras actitudes que obviamente caen en irrespeto a la palabra de Dios. Por eso yo siempre le digo, cuando estemos escuchando palabra de Dios, usted debe de estar atento a lo que se les está exponiendo. Usted no debe de estar con sus ojos clavados en ese ser mortal y débil que tiene al frente. Usted debe de tener su oído atento a las palabras que salen de esa zarza. ¿Me escucha? Porque esas palabras son las que van a traer vida. Son estas palabras que van a traer salud. Son estas palabras que van a traer libertad. No es el portador, no es el ángel, es la palabra que portan, que cambia vidas. Y eso es lo que no debemos de perder en nuestras congregaciones. De no hacer de lo sobrenatural algo habitual, de venir y sentarme y escuchar y salir como vine, sin ningún cambio, sin ninguna transformación, sin ningún deseo de querer cambiar ciertas áreas de nuestra vida, cuando hemos oído que hay que mejorar. Y yo vuelvo al punto, ¿por qué razón nosotros somos tan disciplinados para atender el mandato de mortales? ¿Y por qué somos tan indiferentes para atender la palabra del Creador, del Todopoderoso? Eso es un insulto para Dios. Eso es un insulto para Dios. No para mí, no es para los mensajeros el insulto, porque no es mi palabra. Yo salgo de mi compromiso, el poder exponerla. Desde el momento que la expongo, yo me lavo las manos. Pero ya queda en nosotros cuando le escuchamos de decir: Señor, has hablado, es tu palabra que ha sido expuesta y me ha revelado que hay cosas que debo de cambiar. ¿Y qué voy a hacer entonces si tú me has hablado? Responder, obedecer. Y es allí donde la bendición de la palabra de Dios empieza a trabajar en nosotros, se torna vida, se torna en vida, empiezan los cambios, empiezan las bendiciones cuando empiezo a practicar palabra de Dios. Pero lamentablemente a veces lo habitual, el estar escuchando como que sí estamos conscientes que sí es palabra de Dios, pero llegamos a un punto donde es tan habitual escuchar a ese hombre o a esa mujer que perdemos de vista el mensaje que trae esa persona y no le damos honra que se merece. Por eso es que cuando estemos nosotros a punto de escuchar palabra de Dios, debemos de estar sentaditos, atentos y reverentemente escuchando. Esta es parte también de la forma como debemos de comportarnos cuando escuchamos palabra de Dios. ¿Me escucha? Yo sé que a veces, hermano, yo he sido bastante radical en ciertas cosas, que yo he dicho: por favor, se me sientan aquí, no quiero que me anden para arriba y para abajo cuando estemos en el mensaje. Pero creo yo que ahora me entiende, ¿verdad? Va. Porque el primero a quien Dios le va a reclamar no es a usted.
Al primero que va a pedir Dios que dé cuentas de lo que está entregando el pueblo no es a usted, es a mí. Y prefiero, fíjese bien, prefiero hacerle sentir incómodo a usted que Dios me incomode a mí. Si usted se ofendió por lo que dije o porque dice que estricto ese maestro, no. Que no quiere que estemos para arriba y para abajo cuando estemos escuchando palabra. Que quiere que estemos así, ¿verdad? Clavados con los ojos así. Que no quiere que estemos codeándonos o riéndonos entre nosotros. Es que no estamos contando chistes. Quiero que entienda esto. Pero el problema es que cuando sabemos de lo sobrenatural de la palabra, pero hemos crecido, algunos hemos crecido con esta bendición. Desde niños hemos crecido con esta bendición. Se ha hecho tan habitual y ha rayado a costumbre que hemos perdido ya la esencia de lo que es oír palabra de Dios. Si en Génesis 1 las cosas, hermanos, que ni aún habían sido creadas, fueron hechas con tan solo la palabra, entonces yo me debe de decir, bueno, Padre, si la exposición de la palabra tuya crea de la nada, tiene el poder de crear de la nada, ¿cuánto puedes tocar mi cuerpo ya existente, Señor? ¿Cuánto más tu palabra puede venir a sanarme, a liberarme, a restaurarme? Son esas cosas que nos sacan de lo habitual y nos mantienen en lo sobrenatural. Cuando estoy consciente que ese mensaje, no el portador, no el ángel, porque aquí la importancia no es el ángel, es el portador. Simplemente es el portador de un mensaje del cielo. Ahí voy. Respetemos, reverenciemos el mensaje del cielo, independientemente de quién lo traiga. Puede ser el pastor de esa congregación, o puede ser otro líder inmediato, puede ser un hermano o una hermana que escasamente puede quizás expresarse, pero desde el momento que comparte palabra de Dios, ¿qué debo de hacer yo? Estar atento y decir como dijo Samuel en su momento: habla, Jehová, habla, porque tu siervo escucha. Habla. Esa es la actitud. Por eso es irreverente el hecho de que usted solamente venga a determinados servicios motivado por el mensajero más que por el mensaje. Solo cuando predica el fulano, la mengana, se llena la iglesia. Pero cuando hay otro predicador, ¿y quién va a predicar? A fulano, no, me quedo en mi casa. ¿A quién estamos tratando con indiferencia? No es al mensajero. Usted nos puede decir muchas cosas a nosotros, porque repito, el mensaje no es nuestro. Un día Dios me dijo: vos no tenés por qué sentirte mal ni incómodo, porque el mensaje no es tuyo. Al final del día, quien rechaza no es a tu persona, es a mí a quien termina rechazando. Y cambió mi perspectiva de ver las cosas. Y digo, si es cierto, yo ¿para qué me voy a incomodar? Cuando la gente se levanta o de una forma irreverente dice o hace cosas, cuando uno está exponiendo palabra, no es a mí a quien le hacen el irrespeto, es a Dios. Por eso es que Jehová le dijo a Samuel, que estaba llorando, ¿verdad? El hecho de que había perdido a Saúl, ¿no? Que el Señor lo había desechado, y le dijo, y estaba llorando el hombre, hermano. ¿Y por qué lloras? Le dijo. Si no te han desechado a ti, me han desechado a mí, le dijo. Cuando estaban por elegir un rey, hermano, porque Jehová era el rey de ellos, fue el primer rey de Israel. Ahí se les metió a ellos: no, queremos un rey como los demás. Samuel se entristeció, el profeta en turno, ¿no? Y cuando vio eso le dije: ¿por qué estás llorando? Es que no te han desechado a ti, le digo, me han desechado a mí. Yo le voy a decir algo: aquellos que tienen el privilegio de compartir palabra de Dios, no se sienta mal si tiene desaires de la gente. Si la gente lo mira con ojos así: ¿y vos quién te crees?
o que la gente lo menosprecie, o lleguen al punto desde que el momento que usted se sube y abre la Biblia, porque hay personas que son tan bellas y tan lindas, que en el momento que uno que se para, ellos se sientan y se van. Yo le digo, no se sienta incómodo, es que no es para usted el desaire, es para Dios. Y estas personas están en una terrible equivocación de creer que van a sentir incómodo al fulano y mengano porque usted se está riendo en el momento que está él compartiendo palabras, se equivocó, qué sé yo. O que usted está codeando ahí con el novio o con la novia. No, hombre, hermano, no es conmigo la cosa. Respetemos a Dios. Respetemos el mensaje, no al mensajero, pues. Yo no estoy pidiendo a usted que me dé pleitesía ni honra. No, pero démoselo a Él, mire, ve. Porque repito, yo no vengo a hablar de mí. Yo vengo simplemente a exponer un mensaje que se me confió en un momento dado. Simplemente soy un mensajero más de muchos que tiene mi Padre. Montones que tiene, aparte de los ángeles ahí en el cielo, ¿no? Hay muchos, pero muchísimos mensajeros que Él tiene. Pero lamentablemente la gente trata con indiferencia el mensaje. Y eso es lo que se ve en el sueño. Ellos estaban conscientes que había palabra de Dios entre ellos, pero se habían habituado tanto a eso que ya era una costumbre, rayando ¿en qué? En la indiferencia y en la deshonra. ¿Sabe que a Jesucristo también tuvo un problema allí de gente que mató lo espiritual por lo habitual? Jesús también tuvo una experiencia así, hermano. Y tenemos otro ejemplo de cómo lo habitual mata lo sobrenatural. Y eso lo vemos en el caso de Jesús cuando llega a su lugar natal, Nazaret. Un pueblo que lo vio crecer. Y ahí entró a la sinagoga y se le dio la Torá, el Antiguo Testamento, para que leyese, ¿no? Pero lamentablemente usted ya conoce esa historia. Trataron con indiferencia, hermano. Su relación habitual con Jesús, fíjese bien lo que le voy a decir. Su relación habitual con Jesús eclipsó al Cristo. Su trato habitual con Jesús eclipsó al Hijo de Dios. Su trato habitual con Jesús eclipsó al Mesías. ¿Cuál era lo habitual para ellos? Este es el hijo del carpintero. Ellos no estaban viendo con los ojos espirituales. Ellos no estaban percatándose que Jesús, ese niñito Jesús, había que transicionado. Ya no era un carpintero. Ya no era un simple aldeano de Nazaret. Ya no era un hijo de una tal María o de un tal José y con puño de hermanos y hermanas. No, ya no era ese niño ni ese joven que ellos estaban acostumbrados a ver. Jesús había transicionado en el Cristo, en el Mesías, en el Hijo de Dios. Pero lo habitual, con que los ojos, con lo que miraban, mató lo sobrenatural que había en Jesús. Yo no sé si me estoy dando a entender. Mateo 13:53, por favor. Mire. Mateo 13:50. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí y venido a su tierra, es decir, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que, ¿qué dice?
se maravillaban. En otras palabras, ellos estaban conscientes que esa palabra no venía de hombres, era algo sobrenatural que estaba manifestándose en Cristo o en Jesús. Porque Jesús es el nombre del hombre, del Hijo de Dios, Jesús. Y Cristo es su misión como Salvador, el ungido de Dios. Y dijeron, y se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ellos estaban conscientes que ese tal Jesús, había algo sobrenatural en él que antes no se había manifestado. Y se admiraron tanto y dijeron: bueno, ¿y quién es este? ¿Y de dónde ha sacado esta sabiduría? ¿Y de dónde tiene estos milagros? Muy buena pregunta, pero ellos lamentablemente no le dieron respuesta. ¿Por qué? Porque estaban sus ojos acostumbrados a verlo de una forma habitual a Jesús. Tanto así que mire cómo responden o cómo siguen preguntándose: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Ese es lo habitual con que miraban a Jesús, como lo habían visto. Y sí, así era el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Esa palabra es despectivo. Si hemos visto crecer a este Jesús, lo hemos visto gatear, lo hemos visto como niño iba a ser mandado, cómo le ayudó al padre ahí en la carpintería, lo hemos visto con el cincel y con el martillo. Lo hemos visto desde pequeño y ahora resulta de que está lleno de sabiduría y milagros le presiden. ¿Y de dónde ha sacado tal cosa? Lo habitual matando ¿qué? Lo sobrenatural. Estaban tan acostumbrados a ver a Jesús en lo natural que cuando empezó a fluir en lo sobrenatural no le dieron importancia. Y mire lo que sigue diciendo Cristo. Y en el versículo 57 dice: y se escandalizaban. Se escandalizaban de él. ¿Y no? ¿De dónde ha sacado eso? Ni estudios ha tenido, ¿no? ¿De dónde ha sacado estas señales? ¿De dónde salen los milagros? ¿De dónde? Si nosotros le hemos visto ver cómo crece, cómo se ha desempeñado con sus padres. Pero ahora lo vemos con estas señales y milagros. ¿Y de dónde ha venido todo esto? Obviamente que ellos no estaban mirando a Jesús de una forma sobrenatural. Ellos todavía lo estaban considerando de la forma habitual, como lo solían ver, como el hijo del carpintero. El hijo del carpintero, un simple aldeano más con el cual ellos habían convivido durante 30 años. Y mire el versículo 57. Jesús lo que dice después que se escandalizaban: pero Jesús les dijo: no hay, ¿qué dice, amado? En otras palabras, perdónenme, pero ya no soy carpintero. Perdónenme, pero ya no soy el hijo de María. Perdónenme, pero ya no soy hijo de José. Perdónenme, pero ya no soy un simple aldeano que convivía entre ustedes. Ahora soy un profeta.
Cualquiera puede decir, uy, qué falta de humildad. Dios me dijo una cosa: eso no es falta de humildad, saber cuál es tu identidad. Y me dijo otra cosa muy importante: si usted quiere transicionar de una forma correcta en su vida espiritual, acepte lo que es en el reino y no mantenga la identidad que el pueblo le ha querido dar, porque va a matar lo sobrenatural en usted. Bueno, ¿y usted quién se cree? Usted no se cree nada, usted es. Yo descubrí algo precioso ahí. Cuando los aldeanos estaban tratándolo de ubicar en su identidad habitual, Jesús inmediatamente dijo: no, ya dejé de ser el hijo de José, ya dejé de ser el carpintero. Ahora soy el Hijo de Dios, el profeta del Dios Altísimo, el Mesías. Y él lo dijo claramente y sin tapujos. Ahora imagínese el revuelo que les causó esa declaración en todos los aldeanos. Pero vuelvo al punto: no te sientas mal ni rechaces tu identidad en Cristo. Si quieres fluir en otra dimensión, en la dimensión que del ministerio al cual Dios te ha llamado, tenés que aprender a soltar la forma como se te conocía antes para adoptar lo que Dios te ha hecho hoy. Pero no puedes moverte en la esfera sobrenatural si aún te mantienes en lo natural. A mí me parece fascinante el hecho de que inmediatamente, pues no era cierto, pues sí, pero en ese momento él ya dejó de ser todo eso. Y él dijo: yo soy profeta. Y lo que dice: no hay profeta sin honra. Honra. ¿Qué estaba pasando ahí con él? No se le estaba dando el respeto, no se le estaba escuchando, a pesar de que estaban escuchando palabras sabias y maravillosas. No se le estaba dando el respeto ni el lugar que le correspondía. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a verlo de una forma habitual, que ahogaron lo sobrenatural, ahogaron toda posibilidad de sobrenatural en él. Y por eso es que Jesús dijo: no hay profeta sin honra en su propia tierra. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su misma casa, porque ni aún sus hermanos creían en él. Para que vea que no es el único que usted se va a sentir como pollito comprado. Cuando de repente Dios empieza a moverse en usted de una forma muy diferente a como era antes. Mantenga su identidad que Dios le ha dado, y que le importe poco lo que los demás piensen de usted. A mí me causó mucho asombro porque Jesús también se declaró como Mesías ante su pueblo natal. Fíjese que Jesús nunca anduvo publicando que él era el Mesías, tanto así de que aún hasta los demonios reprendía: cuando tú eres el Hijo de Dios, cállate. A pocas personas se les revelaba como el Mesías, y cuando lo hacía le dijo: que quede entre nosotros. La mujer samaritana fue una. A un ciego que fue expulsado de la sinagoga también fue otro que Dios le reveló. Jesús mismo manifestó su identidad, su esencia, no como un simple mortal, sino como el Mesías. Pero es interesante que también a la gente que lo vio crecer, él también se manifestó como el Mesías. ¿Por qué digo esto? Bueno, veamos esa misma lectura bíblica en otra versión de otro evangelista. Vea Lucas 4:17, por favor.
Es bueno que cuando usted tenga citas paralelas, usted las compare para que pueda obtener todo el mensaje que quiere dejar el Espíritu Santo en su corazón. Si usted mira un puño de citas bíblicas ahí anexadas, son citas paralelas, y usted se va a dar cuenta de que en otro escrito hay detalles que el otro escrito no lo hizo. Así es como se va armando el rompecabezas y uno va entendiendo el panorama. ¿Me estoy dando a entender? Va. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, 17. Lo que no dice en Mateo 13. ¿Qué estaba pasando en la sinagoga cuando se le dio a él el libro, el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ver. Lucas 4, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fíjese bien lo que sigue diciendo. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué cree que estaban fijos en él? Porque esa cita hace mención de lo que el Mesías iba a hacer, que iba a ser ungido, que iba a pregonar libertad al cautivo, que iba a dar vista a los ciegos. Así que los ojos inmediatamente se pusieron fijos en Jesús. Pero Jesús no bajó la mirada, al contrario, de una forma osada. Me encanta esto, porque repito, no es soberbia, es aceptar la identidad que Dios te ha dado. No confunda usted la soberbia. Y dice, Cristo le dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De una forma magistral le estaba diciendo: yo soy su Mesías. Ya no soy el carpintero de Nazaret. Ya no soy un simple aldeano que ustedes me vieron crecer. Soy su Mesías prometido. ¿Cómo cree que esta gente recibió ese mensaje? Pues allá lo vimos en Mateo, con indiferencia. Con indiferencia. Porque lo habitual mató lo sobrenatural. Estaban tan acostumbrados a ver al niñito Jesús paseándose por sus calles, viéndolo trabajar, que cuando fue investido del poder de Dios, ellos ya no aceptaban más que simplemente ver un carpintero en él, mucho menos verlo ahora como un Mesías. Jesús tuvo una lucha grande, hermano, especialmente en Nazaret. Incluso en sus discípulos, hay un discípulo que se llama Natanael, un hombre bastante atrevido, así le digo yo. Porque cuando llega otro discípulo y le dice: mira, hemos encontrado del cual hablan las escrituras. Y se da cuenta de dónde viene Jesús y dijo: bueno, ¿y que de Nazaret puede salir algo bueno? Dijo. Qué atrevido este tipo, digo yo. Para que vea cómo lo habitual mata lo sobrenatural. Pero Jesús no se achicopaló. Jesús no bajó la mirada, no lo achicaron, no lo mantuvieron como el carpintero, no lo mantuvieron como el aldeano al cual 30 años habían visto. Él mantuvo ahora la posición que Jehová le había dado. No como el hombre lo quería ver, sino como Dios lo quería ver. Lucas 4:22. Mire lo que dice. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este
el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo de José, al cual nosotros hemos visto también y conocemos perfectamente a su familia? Vemos cómo lo habitual mata lo sobrenatural. Con indiferencia. Por eso es que Cristo dijo: no hay profeta sin honra en su propia tierra y en su propia casa. No le creían, no le creyeron. Y se le reveló: yo soy su Mesías, el prometido. El que, no, hombre, si nosotros te hemos visto crecer. Eso sí, no hemos visto tacha en ti. Ha sido de buen testimonio. Pero a que ahora te autoproclames Mesías, no, a vos te falta. A vos a ver en qué te ha pasado, con quién te has relacionado. Bájate de la nube, hombre. El que más sube, más el sopapo va a doler abajo. Bájate de la nube en que estás. La gente, ¿no? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús se mantuvo, ¿qué? Con su rostro, como le dice un profeta ahí, como de diamante, de pedernal. Que aunque le estaban diciendo cosas, él estaba consciente que ahora era el Hijo de Dios, el Mesías. Quiero hacer un paréntesis en esto también, porque sucede también en estas congregaciones esto. Nosotros de repente vemos a niños en nuestras congregaciones. Los vemos crecer, los vemos dar cómo se desarrollan, pero de repente hay una transición en ellos. Fíjese bien lo que le voy a decir. De repente hay una transición en ellos y Dios pone mantos ministeriales en ellos. De repente hay personas entre nosotros que Dios los ha investido como pastores, como profetas, como evangelistas, como maestros, como misioneros. No se ha manifestado todavía, pero ahí están en embrión, desarrollándose. Pero llega un momento en que el llamado de Dios se manifiesta públicamente. Y es aquí el golpe. Y escuche bien lo que le voy a decir. Porque si usted no tiene cuidado para manejar esa transición, usted puede terminar perdiendo su ministerio por lo que la gente lo encasilla. De repente te miran a ti fluir en determinada área ministerial, y ¿qué dice la gente por lo general? ¿Y este quién se cree? ¿Y este quién se cree? Si yo le he visto crecer en mis aulas, este bicho pelafustán, y ahora me viene con sermones. La vieja hablando de niñito que se convierte en adulto y que le está raspando la barba. ¿Y quién te cree vos si yo te vi crecer? Aló. ¿Verdad que no es algo distante lo que pasó Jesús? ¿Verdad que no es algo así eventual? No, es algo que muchas veces sucede dentro de nuestras congregaciones. Dios levanta gente de nuestras congregaciones y las mismas congregaciones, en vez de apoyar y ayudar a esa gente, les quieren dar zancadilla porque están llenos de envidias y de celos. Porque no pueden poner en su mente pequeña, ponerse a pensar cómo es que Dios puede usar a esta persona que tiene tan poco tiempo y yo que tengo tantos años. Dios no me usa como está usando al fulano o a la mengana. Pues por eso no te usa, porque estás enfocado en ti mismo, porque estás tratando de hacerte un hombre, porque estás tratando de darte ¿qué? Notoriedad ante los demás. Los ministerios no son para eso. Los ministerios son para servir a la gente. Pero de repente aquellas personas a las cuales se les va a servir son los primeros a los cuales dicen: yo no.
me voy a dejar ministrar por ese cipote o por esa cipota. Yo no me voy a dejar ministrar por esa mujer y por ese hombre. ¿Quién se cree? Yo tengo muchos años de estar aquí, de antigüedad en esta iglesia. Yo he conocido sus fortalezas y debilidades. Y ahora se cree la mamá de los pollitos. Si yo te conozco, ¿de dónde saliste, hombre? Mire, de Jesús no podían haber dicho eso, porque él era una persona desde temprana edad con un testimonio intachable, hermano. Él nunca tuvo caídas como las tenemos nosotros. Y por eso es que dice la gente: no, hombre, si yo te he visto a vos en tus debilidades y en tus fracasos, y ahora te crees pastor, y ahora te crees evangelista. ¿O no pasa? Nunca ha pasado aquí. No, aquí no ha pasado nada de eso. Que en vez de ayudarte, que en vez de alegrarse contigo, como dice la escritura, que debemos de alegrarnos cuando un miembro del cuerpo está recibiendo honra, nosotros nos sentimos celosos. Nos sentimos como que nos van a quitarle. Usted debe tener seguridad de lo que es. Y si el discípulo se convierte mejor que usted ha hecho un excelente trabajo. Porque siempre he pensado que si yo soy maestro, el alumno debe de superar al maestro. Así que el maestro, cualquier ministerio, bueno, las personas que le han ayudado a estos muchachos a desarrollarse, en vez de sentir celos ministeriales o de cualquier naturaleza, deberían de sentirse honrados de ver cómo Dios está, ¿qué? Trayendo a la luz ministerios en nuestras congregaciones, cómo están saliendo del anonimato jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres, madres de familia, profesionales, qué sé yo, porque para Dios nada es imposible. Dios llama a quien quiere. Así que cuando veamos que aquello a lo cual hemos venido a acostumbrarnos, ver a aquel muchacho, y es habitual para nosotros verlo, ¿verdad? Aún en sus debilidades como en sus fortalezas, y verlo hasta cometer errores aquí cuando está quizás predicando, cantando y desafina, qué sé yo, y de repente lo vemos en otro nivel. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué le pasó a este? Porque es evidente, hermano, que tú has transicionado. La gente lo ve, pero la gente no quiere dejarte transicionar correctamente. Y a veces es por celos, por envidias. Yo le voy a decir a usted, si usted ha sido vituperado por lo que Dios le ha dado, y le han llegado a decir: ¿y vos quién te crees? Si yo te conozco, hombre, vos has sido una gran pícora, una gran sinvergüenza, y ahora vos me venís a dar lecciones de moral. En vez de mantener su rostro erguido de que usted ya es una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En vez de achicar su cabeza y para abajo, no, levántela. Ya lo dijiste, eso fue en el pasado. Ahora soy otra criatura, soy otra persona. Y aunque te cueste aceptar eso que tú vituperas y me estás diciendo que quién crees que soy, te puedo decir con toda certeza: no me creo, es que soy. Uy, qué orgulloso. No, es parte de conservar tu identidad en Cristo. Eso no es orgullo espiritual. Un día de esto Dios me enseñó precisamente el poder de saber la identidad, y cómo mucho ministerio se pierde precisamente porque no acepta la identidad que Dios le ha dado y mantiene la identidad que la gente le quiere dar o acostumbrado a darle. Y el Señor me dijo: si querés transicionar en tu ministerio, tenés que aprender a dejar lo habitual y empezar a caminar
en lo sobrenatural de tu nuevo ministerio. Es la única forma. Si vos te dejas contaminar la cabeza con los comentarios de la gente y empezás a escuchar lo que ellos dicen de ti, de que te conocen de tiempo, de que te han visto cómo has crecido, de cómo conocen tus debilidades y defectos, si tú le pones atención a eso, corres el peligro de perder tu identidad en Cristo y dejar de fluir en la identidad que Dios te da. Así que yo aprendí una cosa, que si yo quiero fluir en un nuevo manto ministerial, yo tengo que aprender a aceptar lo que soy, aunque la gente me critique y me diga, ¿y quién se cree? Sos, me dijo. No es que te crees, sos. Cuando aprendas a aceptar tu identidad, las señales te van a seguir, no las vas a perseguir tú. Así que, amado hermano, en el nombre del Señor yo le digo, si usted está cayendo en este error de matar lo sobrenatural por lo habitual, salga de ahí. No llame común lo que Dios ha limpiado. ¿Me escucha? No llame común y corriente lo que Dios ha limpiado, lo que Dios quiere usar. Gócese con estas personas que Dios está levantando. Gócese y siéntase privilegiado que de esta congregación Dios ha visto con ojos de misericordia a los miembros de ella para levantarlos, para ponerlos en sitio de honor, para ser de bendición, no solo para la comunidad, sino, ¿por qué no decirlo?, para el mundo entero. Cuando nosotros, hermanos, perdemos de vista lo sobrenatural por lo habitual, caemos en terribles consecuencias. En la revelación que la hermana expuso, vemos al mensajero triste, ¿verdad? Eso es una consecuencia. Escuche bien lo que le voy a compartir. Y no se preocupe que ahora no va a haber una administración extenuante, porque yo creo que mientras predico hay sanidades. Me interesa entregar este mensaje. Veamos la consecuencia de hacer habitual lo sobrenatural. Tristeza que se genera en el mensajero. Ahí lo vemos, ¿verdad? El ángel triste. Le voy a decir algo. En lo natural, cuando alguien ha sido entristecido, ¿verdad que nunca está en condiciones de otorgar algún tipo de favor con libertad? Dígame usted. Si usted está triste, usted está en condiciones de ministrar, aunque tenga dones. Pero si usted está triste, usted cree que puede ministrar a otros. Lo que le va a pasar es la tristeza que tiene, si no sabe manejar esa situación. Entonces, aquí al punto, fíjese bien lo que le quiero compartir. Las personas tristes nunca están en condiciones para otorgar ningún tipo de favor con libertad. En lo natural así es, pero también en lo espiritual, aunque no me lo crea. También en lo espiritual sucede lo mismo. La Escritura nos exhorta a que no contristemos a quién, que es uno de los pecados de la iglesia. Hay dos: apagar al espíritu y contristar, pero quiero enfocarme al contristarlo, que es la consecuencia de mi indiferencia. La Escritura dice: no contristéis al Espíritu Santo. Porque, ¿y qué pasa cuando, y ya vuelvo a lo natural? ¿Qué les dije yo que sucede cuando alguien está triste? No puede impartir lo que tiene. Cuando el Espíritu Santo se entristezca, con todo el poder que tiene, que es Dios, lo limitamos en su accionar para con nosotros. ¿Me escucha?
quiero que note algo en Hebreos 11:6, por favor. Como él es, yo no voy, bueno, quiero que veamos esto, luego voy a comentar. Hebreos 11:6, fíjese bien esto, es una cosa bien interesante. Hebreos 11:6, lo tiene. Pero sin fe es imposible el qué. Cuando usted le cree a Dios, es la mayor honra que le puede dar a Él. Escucha. Cuando le creemos a Dios y no dudamos ni discutimos lo que Él quiere hacer con nosotros, es la mayor honra que le puede dar a Él. Cuando usted le está dando esa honra, Él está con una sonrisa en su rostro. Él no está triste, Él está contento. Y cuando está contento, ¿qué sucede? Siga leyendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y que es qué? Galardonador de los que le buscan. En otras palabras, cuando yo honro a Dios creyendo a su palabra, a lo que Él me ha dicho, aunque para mí es una locura, pero lo creo. Aunque no lo veo, aunque no lo siento, aunque no lo palpo, pero aún así lo creo con todo. Quien está contento es Jehová. Y se manifiesta. Su presencia se manifiesta en medio de creyentes, no de incrédulos. Escucha. La presencia de Dios se manifiesta con poder, no con incrédulos, sino con creyentes. Por eso es que dice, es necesario que el que se acerca a mí crea que me va a encontrar. Es una ofensa para Dios venir con aquella incertidumbre. Bueno, a saber si Dios va a contestar mi oración. Y usted quizás ha dejado lágrimas en el suelo para levantarse diciendo eso. No. Ha pasado horas chillando y creyendo lo que Dios le hace, y de repente se levanta y dice, y hay una vocecita interna que le dice: ¿y vos crees eso? Es cierto, está bien duro creerlo, ¿verdad? No te digo, pues. Se lo digo porque a mí me ha pasado. Mira, me dijo un día Dios, y entonces, ¿para qué me buscas? Bueno, me dijo, ¿y qué es eso? ¿Y qué de chiste tiene? Me dijo, que me pones un momentito las cargas y luego te las pones en el lomo, me dijo. ¿Y qué soy yo para ti? Me dijo. Un pañuelito, me dijo, donde solamente te venís a desahogar, te secas las lágrimas, pero seguís con tu pena. No, me dijo, yo no soy tu pañuelo, me dijo. Yo soy tu padre y te amo. Y cuando te digo que descanses en mí, quiero que descanses y que dejes tus cargas a mis pies, porque yo voy a tener cuidado de ti, hombre. Pero no me gusta el hecho de que después de que has llorado por tu carga y decir que tú me la has dejado a tus pies, venís y te levantes y te las pongas en tus lomos. ¿Qué es eso? Me dijo. Tú me estás afrentando, me dijo. Yo no quiero ningún tipo de oración de esa categoría, me dijo. Así que ahora, Señor, ayúdame, Padre, a ser creyente. A no dudar. Yo sé que el tiempo se va, ¿verdad? Rápido, se va el tiempo, rápido. Mire, le voy a contar una cosita. Quiero abrir mi corazón con usted. Fíjese que es raro que tenga visiones. Las tengo, pero no es una cosa habitual. Y Dios me ha dado muchas promesas como usted no se lo imagina. Y un día le dije al Padre, pero lo que le quiero decir es lo siguiente: a otras personas les revela cosas mías y yo no veo nada. Y un día me senté
Porque yo no estoy arrodillado cuando oro. Yo me siento, yo pongo un almohadón y me siento tranquilo ahí. Pues vení para acá, le dije, vení para acá. Así como lo oye, sentate. ¿Cómo es eso? Le dije yo. De que a otras personas les está revelando cosas y yo, el interesado, lo deja ciego. Le dije. Al interesado le debe de revelar las cosas. ¿Y por qué otras personas están? Pero mire, es sorprendente que las personas hasta con lujo de detalle. Y yo me quedé, pero yo disimulo, hermano. Porque yo no quiero que ellos digan, oye, el hermano Freddy, qué falta de fe. No, yo disimulo, yo lo escucho y digo por dentro, ay, Padre, ¿por qué me estás haciendo esto? Porque estas personas pueden ver estas cosas y yo, el interesado, no veo nada ni siento nada. Y se sientan y en pie. Pero miren, a mí me sorprende la retentiva que tienen estas personas para describirme todo lo que Dios les ha dicho acerca de mí o lo que han visto de mí. Y yo me quedo sentado, ay, por dentro, qué lindo. ¿Y por qué será que a mí no, Padre? ¿Qué pasa conmigo? Mire, hermano, llegó una cosa tremenda. Usted lo haya como risa, pero llegó una cosa tremenda en mi corazón. Yo dije, pero Padre, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué tú no me permites que yo pueda ver las cosas? Mire, de tanta insistencia, un día Jehová me dijo lo siguiente. Y me llevó una cita bíblica con Tomás. Cuando Tomás, si yo no le pongo el dedo en la llaga a Jesús, yo no creo. Y vino Jesús y se puso en medio de Tomás. Vaya, incrédulo, vení y toca. Porque viste, creíste. Y me llevó a lo que sigue a continuación. Bienaventurado, me dijo. Bienaventurado aquel que sin ver cree, me dijo. Amén, digo yo. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero esa bienaventuranza, le dije. Yo aprendí mi lección. Yo dije, Señor, ya entiendo el mensaje. Quiere decir que tú estás desarrollando mi fe. Por eso es que no me permite ver, porque bienaventurado es aquel que sin ver cree. Yo le digo, gracias, Padre. Yo me apropio de esa bienaventuranza porque es exclusiva para aquellos que a veces no tenemos visiones ni sueños. Pero que aún así le decimos amén a esos hermanos que Dios usa de una manera tan preciosa para ministrar tu vida. Así que cuando llega un hermano y te empieza a decir cosas maravillosas, aunque tú no las veas, créale al Padre, créale a su Dios, créale, honre al Maestro, honrelo y siéntase bienaventurado que aunque no vea, aún con todo usted acepta la palabra y dice, amén, Señor, yo acepto esta palabra. A partir de allí yo dejé mi chilladera con Dios. Así que ahora digo, papá, yo no vi nada, tú me dijiste, pero con todo, Padre mío, vengo por mi bienaventuranza. Aquí vengo por mi bienaventuranza, Señor. Yo aprendí una tremenda lección. Así que créale a Dios. Porque cuando usted le cree a Dios, aún sin ver las cosas, y quizás no tiene esa facultad de ver, pero si usted fluye en el simple hecho de creer, bueno, no es simple hecho, porque es algo maravilloso. Mire el padre Abraham. Así que los que hacen las cosas sin ver, no, hombre, mis respetos, ¿no? Porque son como esa clase de personas que por fe, no por vista caminan. Yo digo, ay, Señor, qué lindo. Quiere decir que yo tengo mi nombre en Hebreos 11. Usted también tiene el suyo, si es de esos que quizás no ha tenido ningún tipo de revelación propia, ¿no? Pero Dios se las ha revelado por otros medios y usted ha creído en eso. Siéntase bienaventurado. Y aparte de eso, mire a Dios cómo lo tiene.
con una gran sonrisa de oreja a oreja. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca debe de creer que me va a encontrar. Yo me voy a manifestar en medio de creyentes. Y no solamente me voy a manifestar en medio de creyentes, sino que también los voy a bendecir. Por eso le digo, un corazón contento está con disposición de otorgar bendiciones. Pero ¿qué sucede cuando contristamos al Espíritu Santo? Sucede todo lo contrario de Hebreos 11:6. Todo lo contrario. Cuando no dibujamos una sonrisa en el rostro del Señor, sino que lo entristecemos, Él le hace así a sus manitas y ya no puede otorgar bendición. Por eso es que cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo por nuestra indiferencia, los que salimos perdiendo no es Él, somos nosotros, porque dejamos de recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros, amado hermano. Porque ahí dice en Hebreos 11:6 claramente eso, que Él es galardonador para aquellos que le buscan correctamente, creyendo, no con dudas, no con temores, no con miedos, sino creyendo. Hay galardones. Por eso yo le digo, cuando usted está no solamente escuchando la palabra, sino creyendo a ella, es que yo estoy muy seguro de que algo está pasando en su corazón, de que algo está pasando en su mente, de que algo está pasando en su cuerpo sin necesidad de tocarlo, porque la palabra de Dios está haciendo ese trabajo. Mi trabajo no es que los milagros fluyan, mi trabajo es creer en lo milagroso. Portar el mensaje, darlo a conocer. ¿Y qué dice la palabra? Claramente dice que las señales seguirán al mensaje. Y Dios me detuvo un día con eso. A veces estamos tan enfocados en las señales y milagros que descuidamos el mensaje. ¿Se ha fijado usted? Que hay más gente en cultos donde hay impartición de bendición, donde de repente hay profecía, hay sanidades y milagros, la gente abarrotada, pero hasta se cuelgan. Vaya a ver a una persona con una enseñanza, ¿sí o no? Y Dios me hizo ver esto. Ay, mis hijitos, me dijo, si supieran reverenciar mi mensaje, las señales los perseguirían. No tuvieran necesidad de estar esperando que se acabe el sermón que este mucho habla, sino que en el momento que se está impartiendo, las señales son conferidas, las sanidades son dadas, los milagros son desatados, las liberaciones son otorgadas. Por eso le digo, aquí no vamos a tener una administración extenuante, no, hombre, si yo sé que Dios está haciendo cosas ahorita. Crea la palabra, crea el mensaje, apropiese de las promesas de Dios y usted no va a salir como vino, va a salir con la bendición del cielo, va a salir renovado y transformado. Con esto termino. ¿Qué le pasó a Nazaret cuando contristaron a Jesús? ¿Qué le pasó a Nazaret cuando contristaron a Jesús? Cuando no le creyeron. ¿Qué pasó con Nazaret? Mire, amado, qué terrible. Note Marcos 6:5, por favor, rapidito. Marcos 6:5. Aleluya, te doy alabanza, Jesús. Te doy alabanza. Aleluya. Marcos 6:5. Y no pudo. A mí me puede esa palabra. Qué juego de palabras, ¿no? Y no pudo. A mí me puede esa palabra.
cómo el Todopoderoso no puede. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos, cuando en otros lugares a todos los sanaba en ocasiones con tan solo una palabra. ¿Y qué pasó con estos? Sanó unos pocos enfermos. Aquí está la respuesta. Mire, poniendo sobre ellos las manos. Y dice, y estaba asombrado. ¿De qué? De la incredulidad de ellos. Vuelva al punto. ¿Qué mató lo sobrenatural ahí? ¿Por qué no fluyeron milagros como tendrían que haber fluido? Por culpa de lo habitual. Por despreciar al que ahora había sido investido con el poder de lo alto. Por no haber tenido ojos espirituales para ver más allá que un simple carpintero, al Hijo de Dios. Porque no pudieron ver más allá de un simple aldeano, al Mesías, al prometido. Como lo habitual mata lo sobrenatural, ¿verdad, señores? Como el deshonrar a Dios nos puede llevar a una calamidad espiritual grande. Y no hubo aquí milagros, dice ahí, no pudo hacer milagros, dice ahí, salvo que sanó, y para colmo pocos enfermos. ¿Se da cuenta que cuando tenemos a Jesús contento, fluye lo milagroso? ¿Cómo lo tengo contento? Cuando yo le creo, le honro, le doy su lugar, lo respeto, Él fluye en lo milagroso, empieza a dar y empieza a dar. Pero cuando yo le entristezco, puede estar en un culto tronado aquí, hermano, la gente cantando, la gente alabando, y Él así, con su rostro en tierra, diciendo, ¿a quién le están cantando estos? Y ahí se mata lo sobrenatural. Ahí no hay sanidades, ahí no hay milagros, ahí no hay salvación, ahí no hay liberación, ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque Dios está entristecido. Y cuando Él está en esa actitud, no desprende virtud alguna en Él. Es increíble esto. Como un acto de fe podemos desprender grandes bendiciones de Dios. Y como la duda y la incredulidad apagan, matan completamente lo milagroso. Que Dios nos libre, amado. ¿Me escucha? Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Así que cada congregación cristiana evangélica define su nivel de bendición. Y eso depende del grado de honor que se le dé a quien honor merece, es decir, a la palabra de Dios. No permitamos que las manifestaciones de la presencia de Dios, como lo es la exposición de la palabra de Dios, se vuelva tan habitual entre nosotros que nos lleguemos a acostumbrar tanto a ella que terminemos cayendo en el pecado de la indiferencia y la deshonremos. Y terminemos contristando al Espíritu Santo de tal manera que retenga su bendición para nosotros. Póngase de pie, por favor. Como estamos hablando de darle honor a quien honor merece, ¿no? Yo quiero que cantemos una alabanza. Usted ya la conoce. Oh, la gloria de tu presencia. Donde se nos invita ¿a qué? A darle honor a su presencia. Vuelvo al punto y le digo, no voy a hacer pasar a nadie. No voy a poner manos sobre nadie. Simplemente quiero que cante esta alabanza con todo su corazón y que le dé reverencia a Dios. Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti,
te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.